Anaxágoras, que son homiomerías, pequeñas semillas, que tienen diferentes formas y diferentes tamaños y se agrupan por semejanza. Se agrupan por semejanza gracias a la existencia de un agente externo llamado nous, que se pronuncia como nous, que es una inteligencia superior encargada de ordenar el cosmos y agrupar a dichas homeomerías. Excelente. También tenemos a Pitágoras. ¿Cuál es el arjé de Pitágoras? El número. Excelente. No son los números, porque toma en cuenta que Pitágoras es un monista. El número por excelencia, ¿cuál era? El número 10, y eso se fundamenta en la concepción de la tetrarquis. ¿Quién asume la famosa metempsicosis? ¿Quién asume la famosa metempsicosis? Pitágoras. ¿Qué significa metempsicosis? Claro, en esencia, dos cosas, la inmortalidad del alma y la reencarnación o transmigración del alma. Perfecto, muy bien. ¿Sabes por qué es importante la metempsicosis? Porque en clase hoy vamos a ver a un filósofo llamado Platón, que va a asumir la metempsicosis también como parte de la influencia pitagórica que posee, porque Platón tiene influencia de Pitágoras y tiene influencia de Parménides. Pero respecto a Parménides vas a ser tú quien me va a decir en qué punto confluyen sus ideas, ¿de acuerdo? Bien, y así tenemos una larga lista de filósofos. Por ejemplo, podemos mencionar los átomos de Leucipo y Demócrito y la noción del vacío. ¿Cuáles son los principios que rigen los 4 elementos de Empédocles, Salón? El amor y el odio. Excelente. Toma en cuenta que son principios, ¿ya? No son sentimientos ni emociones, no, son principios. ¿Quién propone esta famosa, si queremos llamarlo así, alegoría o metáfora? El hombre no puede bañarse 2 veces por las aguas de un mismo río porque todo fluye. ¿Quién lo propone? Heráclito de Feso. Excelente. ¿Podríamos decir que Heráclito asume una concepción ilozoísta al igual que Tales? ¿Verdadero o falso? No, es falso, Salón. ¿Por qué? Dime cuál es esa entidad suprasensible que propone Heráclito responsable del cambio en el mundo y a la vez del movimiento. Lo llama también como razón universal. Logos, el logos, claro. Ah, y para los que no saben lo que es el ilozoísmo, Salón, es una concepción que propone que la realidad es cambiante, pero que el cambio es inherente a las cosas, que no es producto o consecuencia de un agente externo como el nous en Anaxágoras o el logos en Heráclito, sino que el cambio es connatural al mundo. Y esa concepción esencialmente la manejan 4 filósofos de este periodo. Por un lado, todos los filósofos de la escuela de Mileto, donde tenemos a Tales, que es el primer filósofo de la historia de la filosofía, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Y el cuarto filósofo es Leucipo y Demócrito, porque los átomos se desplazan en el vacío, se mueven voluntariamente, por sí mismos. ¿De acuerdo? Bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué genera el cambio para Heráclito? Ese logo se fundamenta en algo, la famosa lucha de contrarios. ¿Y quién propone la separación de contrarios? Porque en este punto Heráclito se inspira en la perspectiva de la separación de contrarios propuesta por... No, te doy una pista, ¿de acuerdo? Es un filósofo que pertenece a la escuela de Mileto. También afirma que el hombre proviene de los peces. No, no. El único que te queda, ¿cuál es? Profe, Anaximandro. Claro, Anaximandro propone la separación de contrarios. La discordia representa la justicia el equilibrio. Bien, Salón. Hasta aquí creo que es suficiente
con las preguntas, ya tienes al menos una perspectiva panorámica. De todas maneras, hijo, me parece que la semana anterior yo facilité el PPT, así que lo puedes solicitar. Lo volveré a enviar nuevamente con Fabiola para que ella se los pueda proporcionar, no tengo ningún problema. Pero eso va a depender también mucho de tu participación en clase. Como ustedes ya saben cómo es mi dinámica de clase, necesito que interactúen conmigo. No me gusta hacer un monólogo de clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a proyectar el PPT, porque el tema que vamos a ver hoy es relativamente amplio, si se puede decir así. Hoy nos toca trabajar el tercer periodo de la historia de la filosofía, que es el periodo ontológico o sistemático. Salón, ¿qué estudia la ontología, que es una disciplina filosófica? ¿Qué estudia? El ser. ¿Y qué cosa es el ser? ¿Qué cosa es el ser? Lo que existe. Ser implica existencia. Entonces nosotros en este periodo vamos a preguntarnos sobre acerca de lo que existe. Si lo que existe, por ejemplo, tiene una naturaleza material concreta, o si lo que existe posee una naturaleza metafísica. Metafísica, abstracta, trascendental, de acuerdo, suprasensible. Cuando se refiere al ser, ¿habla necesariamente del hombre? No, vamos a hablar también acerca del mundo. Por ejemplo, ¿existe un único mundo o existen varios? O también del conocimiento. ¿Existe una única forma de conocimiento o existen dos o más quizás? Entonces, lo interesante del periodo sistemático, ¿sabes cuál es? Ah, bueno, ya sabemos por qué se le denomina ontológico. Pero ¿por qué sistemático? Sistemático viene de la palabra sistema. ¿Y qué cosa es un sistema, Salón? ¿Qué cosa es un sistema? Un orden de... ¿Qué representa un sistema? Orden de ideas. Y efectivamente, estos filósofos clásicos son muy importantes en la filosofía y también por el nivel de claridad de sus ideas. Por ejemplo, vamos a estudiar a Aristóteles, que es el filósofo que vemos en esta parte del PPT, en el plano ontológico, nociológico, ético, político, antropológico. En todos estos planos lo vamos a estudiar. Algo que sería complicado si hablamos de los presocráticos o que sería complicado si hablamos, por ejemplo, de los filósofos helenísticos, en donde no existen tantos matices y no existe un orden en sus ideas, excepto por el tema central, ¿no?, en el que se les agrupa. Entonces, en conclusión, profesora, se llama ontológico porque vamos a abordar el problema del ser, que es lo que existe en tanto su naturaleza material o metafísica, y le llamamos sistemático por el nivel de orden de ideas, porque vamos a abordar su pensamiento en las diferentes disciplinas filosóficas que existen. Exactamente, así tal cual. Así que creo yo que ya podemos empezar con el primer filósofo que pertenece a este periodo. ¿Quién es ese primer filósofo? Platón, pero el verdadero nombre de Platón no es Platón. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Aristócles de Atenas, pero para no confundirlo con Aristóteles, le llamamos Platón. Además, también este nombre tiene un propósito. Te comento que Platón tenía las espaldas anchas, ¿sí? La anatomía de un guerrero, ¿no? Pero solo la anatomía, no la intelectualidad. Eso también influyó para que adoptara el nombre de Platón. ¿Cómo se denomina la doctrina de Platón, Salón? Tiene un nombre. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿No? Si no sabes, ni problema, me dices no y yo lo digo, normal. Se llama idealismo objetivo. Idealismo objetivo. Idealismo, idea, y la idea es objetiva porque existe independientemente del sujeto.
Es decir, que tú no creas esta idea, sino que esta idea tiene existencia propia. Y por idealismo subjetivo, ¿a qué crees tú que está haciendo referencia Platón? Por idealismo subjetivo, ¿a qué crees tú que está haciendo referencia Platón? No podemos hablar del sujeto si hablamos de idea, una entidad metafísica. ¿Y cuál es esa entidad metafísica? El mundo de las ideas, el llamado topus Uranus. Claro, por idealismo objetivo, Platón está haciendo referencia al famoso mundo de las ideas. ¿Y qué encontramos en el mundo de las ideas, Salón? ¿Qué encontramos en el mundo de las ideas? Ideas. Por eso se le llama mundo de las ideas. Encontramos ideas que son eternas, que son perfectas y que son inmutables. Estas características que están aquí, ¿no te parecen similar a las propuestas por otro filósofo presocrático? ¿Quién define al ser como eterno, perfecto e inmutable, ingénito, imperecedero, atemporal? Ah, excelente, profesora Parménides. Y para Parménides, el ser puede llegar a conocerse mediante los sentidos o mediante la razón, para Parménides. Profesora, mediante la razón, por eso Parménides dice que ser es pensar, ¿cierto? Todo lo que existe puede ser pensado y por ende todo lo que puede ser pensado a su vez existe. Muy similar al panlogismo de Hegel, ¿no? Interesante. Entonces, la única manera en la que yo puedo dar cuenta de la existencia de estas ideas eternas, perfectas, inmutables, es haciendo uso de mi capacidad racional. ¿Sí? Mi pregunta es, estando mi alma dentro de un cuerpo, ¿podrá mi alma ser completa y absolutamente racional? ¿Tú qué piensas? No, porque el cuerpo en algún punto lo somete, lo subordina. Si queremos decirlo así, lo pervierte, ya que el cuerpo representa lo sensual, lo sensorial, ¿sí? Representa lo carnal, lo sexual, lo sensitivo, y siempre va a existir una especie de dilema, ¿no? Lucha, debate, contradicción entre lo que mi razón me dice que debo de hacer y lo que mi cuerpo desea hacer. Así que en tanto el alma esté en el cuerpo, no puede ser completamente racional y por ende no puede contemplar estas ideas en el topus Uranus. La única manera en que pueda concretar ello es una vez que abandona el cuerpo, mediante la muerte. Profesor, entonces usted me está diciendo que para Aristóteles y Atenas, para Platón, el alma del hombre es inmortal. Sí. Y no solo es inmortal, sino también va a reencarnar. ¿Qué filósofo presocrático asumía esta misma noción? Alma inmortal, alma que se reencarna de cuerpo en cuerpo. Pitágoras, perfecto. Entonces vemos dos filósofos presocráticos que van a influir en el pensamiento de Platón. Pitágoras en cuanto a su noción de la metempsicosis, y no solamente eso, sino también va a tomar de Pitágoras el dominio de la geometría. Tú sabes que Pitágoras creó la escuela pitagórica, y allí su nombre. En la escuela pitagórica era obligatorio que todos los integrantes supieran geometría para poder comprender el mundo, porque los números son parte de la realidad. Platón asume esta misma concepción, en tanto la geometría es muy importante, porque los números son parte de estas famosas ideas eternas, perfectas e inmutables. Ahí vemos un segundo aporte de Pitágoras en Platón. Y el tercero es Parménides con respecto a las características de las ideas que están en el mundo de las ideas. ¿Hasta ahí está claro, Salón? ¿Se entiende? ¿Hasta esta parte está claro? Porque si hubiese alguna pregunta para
hacer un paréntesis, ok. Pero no es el único mundo que existe, según Platón. También tenemos el mundo sensible. ¿Y el término sensible de qué palabra deriva, Salón? Sensible, sentidos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tú puedes captar con tus sentidos? ¿Cosas o ideas? Profesora, cosas. Y las cosas no las vamos a encontrar en el mundo de las ideas, la vamos a encontrar en el mundo sensible. Pero estas cosas, ¿qué son, profesora? Son copias inspiradas en las ideas que están en el mundo de las ideas. Claro, imitaciones. Por ende, hija, las cosas, ¿qué características tienen? Lo contrario a eternas, profesora, efímeras, tienen fecha de caducidad, temporales. Lo contrario a perfectas, ¿cómo son? Imperfectas. Lo contrario a inmutables, ¿cómo son? Mutables, cambian. Van degradándose hasta llegar al punto de desaparecer. Entonces, la idea de, por ejemplo, árbol tiene inspiración, el objeto árbol, disculpe, tiene su inspiración en una idea de árbol eterna, perfecta e inmutable. La idea de carpeta, el objeto carpeta, tiene inspiración en la idea de carpeta eterna, perfecta e inmutable. Todo lo que está en el mundo tiene como objeto, tiene su inspiración en una idea eterna, perfecta e inmutable que encontramos en el mundo de las ideas. No solo a nivel de objetos, es decir, no solo a nivel de ideas inspiradas en objetos, sino también a nivel de ideas inspiradas en esencias. Por ejemplo, hablar de la justicia, la igualdad, la solidaridad, la empatía, la belleza, el arte, la paz, el equilibrio. Todas estas ideas que acabo de mencionar como esencias yacen en el mundo de las ideas. Hasta ahí creo que todo está claro, ¿no? Profesora, para Platón existen dos mundos, el mundo de las ideas llamado Topos Uranus, donde encontramos ideas eternas, perfectas, inmutables, que solo pueden captarse mediante la razón, y tenemos el mundo sensible, en donde encontramos cosas, objetos, que son imitación de las ideas que están en el Topos Uranus, y que solo pueden captarse haciendo uso de los sentidos. Esto es su ontología, ¿sí? Pero en última instancia, para Platón la realidad se comprende como una entidad material o como una entidad metafísica. Desde el instante salón en el que Platón asume la existencia del Topos Uranus, ya de por sí concibe que la realidad está conformada por una entidad metafísica, a diferencia de su discípulo Aristóteles, el cual abordaremos un poco más adelante. La relación entre Platón y Aristóteles es muy curiosa y me agrada. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a ser un discípulo que va a refutar grandemente las propuestas de su maestro. Como diría Aristóteles, yo soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo aún de la verdad. Esto quiere decir, hijo, que no porque una persona sea un referente para ti, tienes la obligación de pensar como él. Y esto es algo que creo yo, todos deberíamos aceptarlo como verdadero. Ahora entraremos al plano nociológico. ¿Qué estudia la nociología, Salón? ¿Qué estudia la nociología? El conocimiento, ¿no? El origen, la posibilidad y la esencia, así como la naturaleza del conocimiento. Esas son todas las dimensiones. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo define el conocimiento Platón? Esto es muy importante porque ha sido pregunta de examen de admisión muchas veces. El conocimiento es reminiscencia. También se le conoce con otro nombre, apúntalo por favor, ¿ya? De todas maneras lo voy a escribir y lo voy a subir al chat, pero se le conoce con el nombre de reminiscencia o anamnesis. Ahí está. Reminiscencia o anamnesis. Esto en español, ¿qué cosa quiere decir? Recordar. Y se supone, hijo, que tú recuerdas algo que ya está almacenado en la memoria. Por ende, el conocimiento no
no parte de la experiencia. El conocimiento es a priorístico. ¿Sí? Sería impreciso hablar propiamente de ideas innatas, pero sí podemos hablar de un conocimiento a priori, que antecede a la experiencia. Ahora tú dirás, profesora, ¿y cómo es que yo puedo obtener ese conocimiento anterior a la experiencia? ¿Cómo es que este conocimiento ya se encuentra en mi mente o en mi alma? Ya, esto te lo va a explicar Platón mediante una alegoría que se conoce con el nombre de la alegoría del carro alado. Puedes observar la imagen que tienes allí. Tenemos a un conductor que en griego se conoce con el nombre de auriga. Lo voy a escribir ya. Auriga. El auriga es el cochero. Eres tú, tu alma. Tu alma va a conducir 2 caballos. Y si te das cuenta, cada caballo tiene un color particular porque representa algo particular. El color blanco, ¿qué representa? ¿Con qué es compatible? ¿Con la razón o con los sentidos? ¿Qué crees tú? Muy bien, excelente. Mientras que el caballo negro va a representar a los sentidos, el aspecto más mundano del hombre. Por ende, el auriga, el conductor, es decir, tú, debes tener la suficiente inteligencia, la suficiente prudencia, ¿sí? Temple como para ser capaz de poder moderar y controlar a ambos caballos, ¿sí? Profesora, ¿en dirección a qué lugar van? En dirección al mundo de las ideas. Bueno, se supone, Salón, que para poder contemplar este escenario, previamente el sujeto ha tenido que morir. Tu cuerpo muere, tu alma sobrevive, tu alma se convierte en una auriga que va a direccionar estos caballos, tomando como ruta el mundo de las ideas. Ahora, para que tú puedas ascender al mundo de las ideas, puedas ingresar a este mundo, tienes que cumplir 2 requisitos esenciales. El primero es cultivar el alma racional, un alma que todos tenemos, pero sin embargo no desarrollamos en la misma medida. Y 2, tienes que dominar la geometría. Lo que te mencionaba hace unos instantes, el dominio de la geometría es muy importante. Por ahí algunos de ustedes dirán, profe, ya fue, ya. No la hago con la primera, menos la voy a hacer con la segunda. Pero no te preocupes, hijo, que cada vida es como una especie de oportunidad que te da, que te dan para que puedas volver a empezar y preparar en tu vida a tu alma para que esté apta para ese punto. Yo te hago una pregunta un poco más analítica, Salón. ¿Tú te das cuenta que para Platón la vida es una especie de preparación para la muerte? Porque solo cuando estás vivo, puedes preparar tu alma, cultivando el alma racional y aprendiendo geometría y desarrollándola. Y cuando mueres, solo allí podrías tener la oportunidad de ingresar a este mundo de las ideas y evitar de esa manera la reencarnación eterna. Hacerte uno con la perfección, ¿no? Eso es lo que propone Platón. Pero, profesora, ¿qué pasa caso hipotético en el que yo no cumplo ninguno de los 2 requisitos o no uno de ellos? Sucede, pues, hijo, que tu alma cae. Es decir, que la auriga cae del carruaje y al caer se reencarna en el cuerpo de otra persona. Sin embargo, se logró aproximarse tanto en ese transcurso que logró contemplar a lo lejos alguna de estas ideas eternas, perfectas e inmutables, que quedaron impregnadas en su alma. Sin embargo, cuando el alma cae al cuerpo, el cuerpo lo corrompe, lo distorsiona. Entonces, ciertas ideas de estas pueden alterarse, pueden corromperse, pero hay otras que no, quedan intactas. Entonces, eso explica cómo el sujeto posee conocimientos que tienen naturalezas a priori,
porque en una vida pasada, profesora, mi alma intentó ascender al mundo de las ideas, pero no pudo. Sin embargo, logró ver algunas de estas ideas eternas, perfectas e inmutables que logró impregnar en el alma, y son esos los conocimientos que yo puedo recordar y puedo educar. ¿Me dejo comprender? ¿Sí? Ok. El conocimiento es reminiscencia, es anamnesis y tiene una naturaleza a priorística. Listo. Es racional y a priori. Ahora hablaremos sobre el símil de la línea, los niveles del conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos niveles del conocimiento existen según Platón? Excelente. 2. Tenemos la episteme y tenemos la doxa. Episteme, Salón, es sinónimo de verdad. Epistemología, conocimiento científico, conocimiento objetivo, verdadero, superior, ¿no? Episteme es igual a verdad, mientras que doxa es igual a opinión. Y por sentido común, las opiniones no son verdaderas, son subjetivas, son meras perspectivas o incluso son comentarios distorsionados de conocimientos que se presuponen verdaderos. Quédate con la idea de opinión nada más porque no quiero llenarte de datos. ¿De acuerdo? Hay que hacer simple la filosofía. Entonces, a la vez la episteme se clasifica en dos niveles de menor categoría: la dianoia y la noesis. Profesora, ¿qué significa dianoia? Lo voy a escribir. Dianoia es conocimiento racional superior, ¿sí? Y la noesis es conocimiento matemático. Matemático, algorítmico. ¿De acuerdo? Entonces, dianoia, sí, es conocimiento racional superior. Salón, ¿tú te acuerdas? Estoy escribiendo al chat privado. No, dice, de mí para todos en sala de espera. ¿Todos en sala de espera? Ah, todos en la reunión debería ser. Ya no te preocupes, lo voy a copiar. Bueno, debieron haberme dicho eso antes. Ahora sí lo puedes ver. Voy a retroceder para copiar el de reminiscencia, anamnesis y aurea. Ok, dale, ahí está. Gracias por la aclaración. Bien, Salón. Entonces, como les decía, para aquellos que ya han llevado el curso y tienen ciertas nociones, ¿te acuerdas de Aristóteles? Aristóteles nos habla de las virtudes dianoéticas, ¿no? Las virtudes dianoéticas son las virtudes superiores a todas las demás. De la misma manera, haz esta analogía, pero con respecto al conocimiento. Dianoia, conocimiento superior a todos los demás, ¿sí? Y la noesis, como ya sabemos, tiene que ver con el conocimiento matemático, ¿no? Y profesora, la doxa tenemos la eicasia y la pistis. Eicasia, Salón, es imágenes, es decir, creer en lo que ves. Y la pistis tiene que ver con los sonidos, creer en lo que escucho. Y efectivamente, creo yo que estos dos conceptos describen claramente lo que es una opinión. Profesora, veo un escenario, no voy más allá del mismo escenario, solamente creo en lo que veo. Pero yo vi que la empujó, pero no sabemos por qué lo empujó. Quizás estaba pasando un carro y le iba a atropellar y en vez de lastimarla le estaba salvando la vida. O me dijeron por ahí esto, profesora, ¿no? Y si me lo dijeron debe ser verdad, doxa. Salón, yo te pregunto, en cuanto al plano ontológico, ¿dónde encontraríamos a la episteme? ¿En el mundo sensible o en el mundo de las ideas? Excelente, a la episteme la encontramos en el mundo de las ideas y a la doxa, por defecto,
en el mundo sensible, ¿no? Bien. Y ya que hablamos de los niveles del conocimiento, tenemos que hablar de todas maneras del famoso mito de la caverna. ¿Has escuchado hablar del mito de la caverna? Es un mito muy interesante. Sí, ok. Si has escuchado hablar del mito de la caverna, Cristian, ¿quién es el prisionero que logra salir de la caverna? Para Platón. ¿Quién es? No es un filósofo cualquiera. Es un filósofo importante. No me lo digas, te vas a dar cuenta después que yo termine de explicarlo. El mito de la caverna consiste en lo siguiente. Excelente, ya te diste cuenta. Sócrates, su maestro, Sócrates de Atenas. Y es que su maestro es una completa inspiración, Salón. Yo particularmente admiro mucho a Sócrates. Quizás después de hablar del mito de la caverna haga un paréntesis sobre su maestro para que entiendas por qué lo inspiró tanto. ¿Está bien? Tomando en cuenta que Sócrates no escribe nada y todo lo que se sabe de él es gracias a su discípulo Platón. El mito de la caverna nos dice lo siguiente, que en una caverna habían crecido un grupo de prisioneros toda su vida observando ciertas sombras que eran proyectadas por un fuego, como lo ves en la imagen, así tal cual. Y un día uno de estos prisioneros logra zafar sus cadenas. Mano tiene curiosidad, así que comienza a inspeccionar dentro de la caverna y observa que en un ángulo hay una luz muy atrayente, por lo que empieza a acercarse cada vez más a esa luz, y más, y más, y más, hasta que logra salir de la caverna. Salón, ¿qué es lo primero que ve el prisionero cuando logra salir de la caverna? Ve el sol, y la luz del sol te ciega, ¿cierto, Sandro? Claro, profesora. Es como cuando te levantas y tu mamá abre las cortinas y el sol cae directamente a tus ojos y no puedes ver nada, así tal cual. Pero poco a poco, por adaptación sensorial, las pupilas se dilatan y comienzas a notar las formas, el árbol, las aves, el paisaje, y te das cuenta de que, punto número uno, el mundo que tú creías que era tu único mundo no es el único. Dos, que probablemente has vivido toda tu vida en una mentira. Tres, que no eres el único que ha vivido en una mentira, que siguen existiendo prisioneros abajo que creen que esas sombras son todo lo real. Por ende, hijo, tu conciencia moral, ¿qué te dice? Sigue de frente nomás, que no te importe, o vuelve. Vuelve, claro. ¿Qué hace el prisionero? Regresa e intenta persuadir a sus demás compañeros a que intenten zafarse de sus cadenas para poder salir de la caverna y ver cuál es el mundo real. Salón, ¿tú crees que estos prisioneros le creyeron? Es como que yo llegue un día a tu casa y te diga, ¿sabes qué, hijo? Todo lo que tú crees que es verdad es mentira. Yo te voy a enseñar la verdad, pero déjame mostrártela. ¿Me creerías? Creo que ninguna persona en su sano juicio lo haría. Pero este prisionero era demasiado terco, insistente. Vamos, inténtenlo, ¿qué pueden perder? Hay algo más allá. Hay que salir de la zona de confort, de la comodidad. Hay que intentar ver más allá de lo que nuestros propios ojos y prejuicios y dogmas nos permiten ver. Pero los prisioneros seguían sin hacerle caso. Y fue tanta la insistencia de este prisionero que logró salir que al final terminaron matando. Ahora sí te parece familiar. Profesora, ese prisionero es Sócrates. Sócrates daba cuenta de la verdad. ¿Qué hacía Sócrates? Intentaba persuadir a la población y a la juventud como parte de la población a que intentaran pensar por sí mismos. Conócete a ti mismo. La verdad, la virtud está en ti.
Y lógicamente la población, una población ignorante, porque toma en cuenta que él vivió en un sistema democrático y eso le jugó en contra porque Sócrates no era demócrata, ¿no? Primero fue acusado de corromper a la juventud y creer en falsos dioses, algo que no es cierto, y sentenciado a beber cicuta. Eso lo narra claramente Platón en la famosa Apología a Sócrates, que es una obra, Salón, esencial. Deberías leerte la Apología a Sócrates porque es un texto corto y es muy bonito. Y quiero solamente mencionar esta pequeña parte en donde Sócrates muere porque quiero que entiendas por qué es tan importante para Platón, ¿ya? Cuando Sócrates, te comento que una vez que se acusó a Sócrates, Sócrates no tuvo abogado, Sócrates fue su propio abogado. En todo momento comenzó a refutar las acusaciones que se vertieron sobre él. Pero ya era un hecho que la sociedad necesitaba que Sócrates muriera porque el impacto que tenía en la juventud era muy grande. Estaba teniendo demasiados adeptos y eso ya no era conveniente para la estabilidad política de Grecia. Así que, una vez que recibe su sentencia, estaba Sócrates, Platón, estaba Trasímaco, que era un sofista, que, mira, siendo sofista, estimaba mucho a Sócrates, lo admiraba. Interesante, ¿no? Y estaba Jantipa, su esposa. Jantipa llorando, arrancándose los cabellos, le rogaba a Sócrates que no muriera, por favor, por sus hijos, los hijos que tenía en común. Y Sócrates simplemente le decía, calla, mujer, hay cosas que tú no comprenderás. Platón en ese instante le dice a Sócrates, maestro, usted no merece morir así injustamente. Permíteme, por favor, conseguirle un barco para que usted pueda viajar a otras polis. Tome en cuenta que Platón era aristócrata, tenía dinero. Viajar a otras polis y pueda seguir difundiendo sus conocimientos. ¿Y sabes qué le dice Sócrates? Una frase que nunca me olvido, porque para mí es brutal, ¿no? Le dice, bueno, lo voy a escribir de todas maneras mientras lo digo ya. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. ¿Por qué es peor cometer una injusticia? Porque cometer una injusticia depende de ti, pues hijo, pero sufrir una injusticia no depende de ti. Por el contrario, si tú cometes una injusticia, que en este caso sería la desobediencia a las normas de su polis, él estaría siendo un mal ejemplo para la juventud, porque estaría desobedeciendo las normas de su polis. Por ende, la acusación de corromper a la juventud sería verdadera. Entonces, muy a pesar de la muerte, algo que él no temía honestamente, nunca temió morir, más bien temió vivir una vida sin sentido, una vida dentro de una caverna sin tener la oportunidad de salir de ella, decidió aceptar la condena y murió bebiendo cicuta. Salón, yo te pregunto, ¿qué nivel de coherencia tienes que tener tú en tu vida para decidir sacrificar tu vida en nombre de tus principios? ¿Quién hoy en día hace algo así? Incluso, ¿quién en esa época hacía algo así? Solo Sócrates. Ahora comprendes por qué es tan importante para Platón. Porque expresa coherencia. Porque es un verdadero filósofo. Porque no solo expresa racionalidad en su discurso, sino también a nivel de su praxis. Bien, en eso consiste el famoso mito de la caverna. Por otro lado, Salón, haciendo una analogía, ¿dónde encontramos a la episteme en el mito de la caverna? ¿Dónde encontramos a la episteme en el mito de la caverna? Fuera de la caverna. Y la doxa, ¿dónde encontramos la doxa? Dentro. Adentro no se dice dentro. ¿De acuerdo? Bien, excelente. Seguimos entonces. No te preocupes, mi amor, cosita linda, bella y hermosa. No te sientas mal. Todos nos equivocamos alguna vez.
Ahora vamos con el plano político, ¿te parece? Para Platón, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno? Para Platón, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno? El gobierno del... Está en el PPT, solo que tienes que ser ligeramente observador. El gobierno del rey filósofo. ¿Y por qué crees tú, hijo, que los filósofos son los que deberían de gobernar? Bueno, desde la perspectiva platónica, claro está. Porque, profesora, dentro de las jerarquías sociales son los más sabios, son aquellos que cultivan mayormente la sabiduría, la cultivan en mayor medida, exactamente. E incluso Salón, hablar de la filosofía política en Platón implica indesligablemente hablar también acerca de el plano antropológico, pero así de forma muy general, ¿sí? Sucede, Salón, que para Platón el hombre posee tres facultades del alma, tres partes, si se le quiere decir así. Tenemos el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. El alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Dame un segundo, quiero pasar al siguiente PPT porque percibo que ahí he especificado ello y luego retrocedo, ¿ya? Sí, acá está, ¿ves? Listo, mira acá. Profesora, ¿todos tenemos alma racional, irascible y concupiscible? Sí, absolutamente todos. Sin embargo, decíamos, no todos lo desarrollan en la misma medida, ¿de acuerdo? Ah, y por cierto, cada facultad del alma posee una virtud. ¿Cuál es la virtud del alma racional? La sabiduría. La virtud del alma irascible, la valentía y la fuerza. Y del alma concupiscible, la templanza. Salón, ¿tú sabes qué significa la palabra templanza? Control de clase. No entiendo. Ah, ok. Claro, el control de los deseos, de los instintos, excelente, muy bien. La prudencia, si se le quiere decir así, ¿no? Ya, perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora, los filósofos dentro de estas tres facultades del alma, ¿cuál crees tú que va a desarrollar en mayor medida? Profesora, el alma racional. Y los guerreros, ¿cuál de estas tres facultades del alma desarrollará en mayor medida? El alma irascible. Y los artesanos desarrollarán en mayor medida el alma concupiscible. ¿Hasta ahí vamos bien? Repito nuevamente, todos tenemos las tres facultades del alma, pero no todos los desarrollamos en la misma medida. Ahora pregunta, Salón, Sandro, imagínate que tú naces en una familia de artesanos, pero no tienes habilidades de artesano, tienes habilidades de filósofo, pero no quieres ser filósofo, quieres ser guerrero. ¿En qué deberías desempeñarte según Platón? Pregunto nuevamente. Naces en una familia de artesanos, pero tienes habilidades de filósofo, sin embargo quieres ser guerrero. ¿En qué deberías desempeñarte según Platón? No, te equivocaste. A Platón no le interesa en qué tipo de clase social has nacido. No le importa qué es lo que a ti te gustaría llegar a ser. Para Platón, tú deberías desempeñarte en aquello que tu propia naturaleza te ha dotado. ¿Me dejo comprender? La facultad del alma que predomine en ti influirá en aquello en lo que tú vas a convertirte posteriormente y a la clase social en la que vas a pertenecer. Profesora, ¿quiere decir que si tengo habilidades de filósofo, así no quiera ser filósofo y no haya nacido en esa casta, debería desempeñarme como filósofo? Sí, Salón, sí. Y tú dirás, profesora, pero eso es injusto. No, te equivocas, es totalmente justo.
Y tú dirás, profesora, pero yo creo que es injusto porque están vulnerando mis intereses. Ya, yo puedo tener habilidades, pero si no quisiera desempeñarme en ellas, ¿por qué me van a obligar? Lo que pasa, hijo, es que tú estás pensando desde un punto de vista individualista. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo. En el mundo de Platón, en su época, esa perspectiva individualista no existía. Existía una perspectiva colectiva. Todo se trataba de la sociedad. Tú eras importante en tanto la sociedad. ¿De qué manera tus estudios, tu trabajo, lo que tú te desempeñes va a aportar positivamente a la sociedad? Y si tú tienes la habilidad de filósofo, características naturales que te permiten ser un buen filósofo, pues tienes que desempeñarte en eso, no para que seas bueno, sino para que seas el mejor. ¿Me dejo entender? Es como, por ejemplo, llevándolo a un caso real, simple. He conocido muchos alumnos que quieren postular a ingeniería sin saber matemáticas y sin ser buenos para las matemáticas. ¿Tú crees, hijo, que eso va a funcionar? Sé consciente. No, porque no tienes la disposición para aprender, porque esa disposición no depende exclusivamente de tu voluntad, sino de tus capacidades. Tus capacidades no son compatibles con los números. Vas a fracasar. O si logras ser ingeniero, serás un ingeniero mediocre. Y si logras perfeccionarte, eso te tomará tiempo. Tiempo que podrías emplear haciendo lo que podrías hacer bien. No, lo que haces bien. Depende. ¿Qué cosa depende, hija? ¿Qué cosa depende? Ya. Es que usted se va al plano muy realista. A ver, Salón, tome en cuenta que no soy yo, es Platón. Yo ahorita estoy pensando como Platón, no son mis ideas. Aquí mis ideas no importan. Ajá. Es lo que piensa Platón. Él lo fundamenta así. Ahora, tú tienes todo el derecho a decir, yo no estoy de acuerdo. Y hasta cierto punto lo comparto contigo. Ajá, claro, pero no es el autor, sino que yo soy muy pasional y me tomo muy a pecho lo que dicen los filósofos. Ah, yo pensando que la profe era mala. No, hijita, cuando veamos a Marx voy a ser marxista también y no quiero que después piense que la profe es terruca o algo así, porque no, tome en cuenta que solamente es hermenéutica. Ajá. Oh, tutora, soy profesora, mi amor, pero bueno. No lo hago de verdad, corazoncito. No. Pero hay que tratar de pensar fríamente, porque de eso se trata la filosofía. Bien, ya, seguimos entonces. Como les estaba diciendo, ya hecha esta aclaración. Pero aunque tú no lo creas, al menos en mi perspectiva, ahora sí hablo desde mi perspectiva, yo creo que lo que propone Platón tiene mucho sentido. Porque efectivamente, ¿no? Asumamos un plan individualista. Yo quisiera, profesora, ser guerrero, pero mis habilidades corporales no me favorecen. Podría llegar a serlo, claro, pero no podría ser lo suficientemente bueno. Y al menos Platón aspira a la excelencia. Como dice aquí, el estado ideal se alcanzaría por la completa armonía entre los tres estamentos. No basta con ser uno más, tienes que ser el mejor, apuntar a aproximarte a ese ideal de eternidad, perfección e inmutabilidad. ¿Me dejo comprender? Sí, excelente, muy bien. Entonces, eso es justicia. Es como, por ejemplo, ¿no? Uno más y creo que ya seguimos avanzando. Definimos lo que es justicia y luego seguimos avanzando. Yo tengo una amiga en la universidad que no le gusta leer, pero estudia filosofía como yo. Y en realidad es problemático porque a veces, bueno, ella me paga para que le haga sus tareas. Sé que está mal, sé que es antiético, pero igual lo podría hacer cualquier otra persona, ¿no? No le gusta leer y yo siempre le digo, pero ¿cómo vas a avanzar si no te gusta leer? No tiene mucho sentido. Y su finalidad simplemente es tener un título, porque es lo que su familia quiere, un título. Con un título la dejan en paz, porque al final como ella vive de sus padres y sus padres la van a apoyar económicamente, no tiene la necesidad de trabajar, así que se despreocupa de la carrera.
pero nunca va a llegar a resaltar o ser realmente una buena filósofa o un buen filósofo si es que no tiene habilidades para eso. Eso es lo que nos dice Platón. Entonces, frente a la pregunta, profesora, ¿qué es la justicia? La respuesta es, profesora, la justicia es desempeñarse en lo que mejor sé hacer para aportar a mi sociedad. Desempeñarme en lo que mejor sé hacer para aportar a mi sociedad. Y no vayas a olvidar jamás, Salón, y esto es muy importante, el aspecto colectivo. Pregúntate, una vez que estudies la carrera que quieres estudiar, ¿de qué manera tu carrera va a servirle a la sociedad? Profesora, voy a estudiar medicina para ir a las zonas más despobladas del Perú y poder atender a las personas que no tienen la posibilidad de costearse un medicamento o una atención. ¿Sí? Claro, con pagar impuestos no basta. Profesora, yo quisiera estudiar arquitectura para poder hacer diseños inteligentes de casas en las zonas donde el friaje afecta a la población, porque desde la carrera que estudiemos podemos aportar, pero hagámoslo. Rompamos con esa idea de ingresar a la universidad para tener un título, tener un buen trabajo, ganar mi plata, irme de viaje, tener mi familia, comprarme mi casa, llenarme de lujos y creer que eso es sinónimo de felicidad, porque no lo es. Pero si haces algo que no te gusta, tampoco lo harás bien. Cierto, Wally, pero yo te hago una pregunta. Cuando hay algo que tú haces muy bien, ¿tú crees que no te va a gustar? Dime, por ejemplo, algo que hagas muy bien, que tú crees que eres realmente bueno. Dormir. Eso no cuenta, pues hijo. Me sorprende su nivel de autoconocimiento, Salón, en verdad. Cocinar. ¿Sabes cocinar, Carmen? ¿Y te gusta cocinar? Claro, ¿sabes por qué te gusta cocinar, hija? Porque sabes cocinar, porque si no supieras cocinar no te gustaría. Es como que alguien me diga, profesora, yo soy muy buena en matemáticas, pero no me gustan las matemáticas. Y entonces, si no te gustan las matemáticas, ¿cómo eres bueno? No, pues, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Bien, creo que ya quedó claro entonces la definición de justicia. Sí. Tú eres muy buena cocinando, pero no te gusta. ¿Por qué niegas tu propia naturaleza, hija? No te niegues, no seas ni lista. Bien, seguimos. Bueno, sería interesante hacerle esta pregunta a Platón. Eso sonó machista. ¿Qué sonó machista? ¿Decir que niegues tu propia naturaleza? No, pero lo estoy diciendo desde la perspectiva de Platón, tome en cuenta. No lo digo desde mi perspectiva, no estoy diciendo que las mujeres por naturaleza tienen que saber cocinar, en lo absoluto. Sí, Platón es machista, completa y absolutamente machista. Y no solamente Platón, Aristóteles también es machista. Incluso, ¿sabes quién no tiene una tendencia tan machista? Yo soy machista, no, al contrario, ya te vas a dar cuenta, Wally, que soy totalmente opuesto al machismo. Pero quiero avanzar porque todavía no vamos a Aristóteles y ya son las 9:10. Mira, si sigues de esa manera, esa voz, ¿qué pasó con mi voz? ¿Te gusta? Interesante. Te la paso al final. Si sigues participando, claro está. Pero por favor, no me digas siga mis porque mi imaginación vuela, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de la metempsicosis que tenía mucho que ver con el plano político en un PPT anterior, ¿cierto? Listo, creo que esta parte también quedó clara. Seguimos. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretes con mis palabras. Ahora sí, vamos con el discípulo de Platón, quien es profesora Aristóteles. Salón, para Aristóteles, bueno, antes de hablar del plano antropológico, y esto es simple, si tú quieres entender el pensamiento de Aristóteles, lo único que tienes que hacer es refutar todo lo que diga Platón, y eso te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si para Platón existen dos mundos, para Aristóteles, ¿cuántos mundos crees que existirán? Uno. Y si para Platón existen entidades metafísicas, para Aristóteles este mundo es una entidad de qué tipo?
Lo opuesto a lo metafísico, material. Y de los dos mundos de los que hablaba Platón, ¿cuál es ese mundo material? El mundo sensible. Por ello es que para Aristóteles solo existe el mundo sensible, ¿sí? Pero ya no encontramos cosas, término que utilizaría Platón. ¿Qué encontramos en el mundo sensible? A la famosa substancia. La substancia, ¿sí?, es un elemento que tiene diferente forma, diferente tamaño también, ¿sí? Pero en sí es la unión de materia y forma. Por eso también se le conoce con el nombre de ilemorfismo. Descompone etimológicamente el término. Ilen, materia, morfo, forma. La sustancia es la unión de materia y forma. Por forma, Salón, se entiende el término esencia, lo que hace que el objeto sea algo y no pueda ser algo diferente. Y materia, composición física de un cuerpo. Salón, para Aristóteles, ¿puede haber materia sin forma o forma sin materia? ¿Estás seguro que no? ¿Estás muy seguro? Solo existe una substancia que se conoce con el nombre de substancia primera, que no es materia, es forma pura. ¿Sabes quién es? Dios. Claro. Dios no puede ser materia, pero Dios es forma, forma pura, entelequia pura. A ese término es importante, ya lo voy a colocar. Entelequia pura. Ahí está. Entelequia pura. ¿Sí? Pero respecto a todo lo demás, es cierto lo que tú has mencionado. No puede haber materia sin forma ni forma sin materia, excepto cuando hablemos de Dios, porque Dios es forma pura, análogo a entelequia pura. Seguimos. ¿Qué pasa con la sustancia? Sucede que la sustancia, Salón, es un elemento cambiante. Cambia. Y este cambio, Aristóteles lo expresa en términos de paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. El acto, tiempo presente, lo que es ahora. Potencia, futuro, lo que podría llegar a ser, en lo que puede convertirse. Tú, por ejemplo, eres en acto un estudiante preuniversitario, pero eres un sanmarquino en potencia. Y cuando seas un sanmarquino en acto, serás un licenciado o bachiller en potencia. Y así sucesivamente. ¿Me dejo comprender? Nosotros siempre vamos a ir del acto a la potencia y de la potencia al acto. Ahora la pregunta es, ¿y por qué cambias, hija? ¿Por qué cambiamos? Vamos, Alon, contéstame esa pregunta. ¿Por qué cambias? Porque buscas perfeccionarte. Porque no eres perfecto, pero quieres llegar a serlo. Por ende, Salón, ¿qué cosa no cambiará? Lo que es perfecto, lo que se basta a sí mismo, lo que no necesita cambiar, lo que es acto puro, es decir, Dios. Claro, Dios. Dios es lo que Aristóteles denomina y asume como verdadero Tomás de Aquino en sus famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios en la Suma Teológica. Primer motor inmóvil. Dios es el primer motor inmóvil. ¿Motor por qué? Porque genera el cambio en las cosas, pero es inmóvil porque Dios no cambia, no necesita cambiar, se basta a sí mismo.
Así que frente a la pregunta, ¿existirá algo que no tenga potencia? La respuesta es sí. Dios. Dios exacto, puro. Simple, Salón. Excelente. Seguimos. Ahora vamos con la famosa teoría de las 4 causas. Mi amor, no es necesario que le tomes captura. Te voy a pasar mi PPT para que lo tengas. No te preocupes por eso. Enfócate en la clase. Me interesa que entiendas y que me preguntes si es que tienes dudas. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto a la teoría de las 4 causas, de nada, hija. Tenemos la causa formal, formal, forma, forma, esencia. La causa material, material, materia, materia, composición física. La causa eficiente, eficiente, el único que puede ser eficiente es el sujeto, el agente del cambio. Y la causa final, finalidad, el agente que lo produce, ¿no? ¿Para qué lo produce? ¿Para qué sirve? Así que tenemos una imagen aquí al costado, es un templo. ¿Cuál es la causa formal de ese templo, Salón? Bueno, ya te di la respuesta, ¿no? Porque te dije qué cosa era. ¿Cuál es la causa formal de ese objeto que vemos ahí? Este de aquí, que es un templo. Ya. ¿Cuál es la causa material? ¿De qué crees tú que está hecho? Ya, puede ser profesora de piedra, puede ser de cemento, puede ser de rocas, de etcétera, etcétera, diferentes materiales de construcción, claro. La causa eficiente, ¿quién crees que lo construyó? ¿Quién es la persona responsable de poder crear templos? El término hombre es muy general, ¿no crees? Sería el albañil, el obrero, el arquitecto, el ingeniero, quizás. Ya, muy bien. Y la causa final, ¿para qué crees que sirve esa infraestructura? ¿Cuál es su propósito? Para poder orar o adorar a los dioses. Claro, excelente. Así que, Salón, la teoría de las 4 causas es muy sencilla si tienes claro a qué refiere cada una de ellas. Lo demás es simplemente jugar con los elementos y ser capaz de diagnosticar sus respectivas causas. Pero a lo que quiere llegar con esto Aristóteles es a la conclusión de que todo tiene una causa. Es por ello que, ¿cómo define la filosofía Aristóteles? Como la búsqueda de los primeros principios y las primeras causas. Eso es filosofía para Aristóteles. La búsqueda de los primeros principios y las primeras causas. Bien, por otro lado, Salón, aquellos que ya conocen sobre filosofía y han visto el curso antes, dime, de estas 4 causas, ¿cuáles van a influir en el pensamiento de Tomás de Aquino? ¿O cuál de esas 4 causas influye? Separa, por favor, las palabras. Ah, no escuché. La tercera, la causa eficiente. Ah, sí. Bueno, primero creo yo que tendríamos que recordar cuáles son las 5 vías, ¿no? La vía del primer motor inmóvil, la vía de la causa incausada, la vía de la contingencia, la vía de la perfección y la vía de la finalidad. Entonces, Salón, claro, la única causa específica que influye en Tomás de Aquino es la causa final, fuera del primer motor inmóvil, pero que no tiene que ver con la teoría de las 4 causas, sino que tiene que ver con las características de la sustancia como el paso del acto a la potencia. Yo me estoy refiriendo estrictamente a estas 4 causas, ¿no? Claro, la causa final, ¿no? ¿Para qué sirves? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Seguimos. Ahora vamos con la nociología.
Salón, decíamos que la nociología estudia el conocimiento. ¿Cómo comprende el conocimiento Aristóteles? Simple, si para Platón el conocimiento es a priori, para Aristóteles, ¿cómo será el conocimiento? A posteriori, claro. Es por ello que en su metafísica Aristóteles dice, no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Profesora, ¿será correcto decir que John Locke tiene inspiración en las tesis aristotélicas respecto al origen del conocimiento? ¿Sí o no? Claro, por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo, muy bien. Como dice aquí, a diferencia de Platón, el conocimiento no es a priori, es a posteriori y se inicia a partir de los sentidos. Exactamente. Ahora, sin embargo, existe también el entendimiento o intelecto que refiere a la facultad del pensar y cumple la función de elaborar conceptos. Eso también es algo muy interesante. El entendimiento y el intelecto. Si San Marcos quisiera hacerte una pregunta difícil en Aristóteles, te preguntaría esto, creo, porque es un dato rebuscado. Tenemos dos tipos de intelecto, el intelecto agente y el intelecto paciente. Uno es activo y el otro es pasivo. ¿Cuál de ellos, profesora, es el intelecto activo, el intelecto agente, cuya función es abstraer lo universal, es decir, crear esencias, conceptos, ¿sí? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Intelecto agente se encarga de elaborar conceptos, dar forma a las esencias, como por ejemplo la idea de manzana, ¿no? O la idea de pera que tenemos en la imagen de aquí. Mientras que el intelecto paciente lo único que hace es, bueno, para empezar es pasivo, como el mismo término paciente, pasivo, y solamente va a encajar los conceptos en las cosas, de tal manera que pueda dar cuenta de si cumplen estas características. No voy a encajar la pera con la idea de la pera, coincide si coincide. Sí, sí. Bueno, en realidad quiero hacer hincapié en algo, Luigi. Es parcialmente correcto lo que dice. Bueno, su compañero me hace esta pregunta, lo voy a copiar en público, ¿de acuerdo? Para que todos lo puedan leer. Dice, con ellos Platón y Aristóteles podría hacerse que iniciaran los pensamientos racionalistas empiristas de forma más clara, sí, pero ya desde el pensamiento de Parménides le daba mucha importancia a la razón, que es compatible con el pensamiento racionalista, mientras que Heráclito le daba mayor importancia a los sentidos, que es compatible con los criterios empiristas, pero solamente en cuanto a el uso de la vía, ¿no? Racional o sensitiva. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento propiamente dicho, ahí sí tiene sentido mencionar a Platón y Aristóteles. Así que sí, tu respuesta es correcta. Bueno, tu pregunta. Y si he logrado contestarla, entonces seguimos, ¿no? ¿De qué se encargaba el intelecto paciente? De nada, hijo. En encajar los conceptos en las cosas. Salón, me sorprende que sigan ingresando alumnos faltando media hora para terminar la clase. ¿Qué pasó? Es importante el tema de hoy porque es un tema que sí o sí San Marcos pregunta. Por favor, más responsabilidad con los alumnos que están ingresando recién. Bien, como les decía, aquí tenemos la imagen, ¿no? Sí, dime, Bárbara, ¿cuál es tu consulta, hija? O hacemos algo práctico, termino de explicar la clase y luego contestamos las preguntas que hayan, ¿está bien? ¿No hay problema? Ah, ya, sí, voy a volver a repetir una vez más, no te preocupes. Decíamos que tranquila, que para Aristóteles el conocimiento es a posteriori, depende de la experiencia, sin embargo, existe un entendimiento o un intelecto, ¿no? Claro, es como un hoja en blanco, exacto, como una tabla rasa. Este intelecto o entendimiento se clasifica en dos tipos, el intelecto agente y el intelecto paciente. El intelecto agente es aquel que abstrae conceptos, crea, construye conceptos, mientras que el intelecto paciente lo único que va a hacer es aplicar el concepto a las cosas mismas, como dice aquí, a las cosas concretas, ¿no?
encajarlas. Por otro lado, Salón, de todos los sentidos que nosotros tenemos, llámese gusto, olfato, tacto, vista y la audición, ¿cuál es la más importante para Aristóteles? La vista. Excelente. ¿Por qué la vista, profe? Porque aquí en el PPT veo un ojo. Ya, pero no, en realidad no es por eso. ¿Por qué es la vista? Porque lo capta todo. Porque si te das cuenta, hijo, de todos los sentidos, la vista es la que logra captar mucho más características del objeto, ya sea de forma sensorial, sensitiva, directa, o de forma indirecta, ¿no? Llámese forma, color, tamaño, textura, hasta incluso la temperatura también. Es algo que podemos nosotros captar mediante la vista. Ahora, la esencia de todas las cosas se encuentran en las cosas mismas, ¿no? Esto es algo que también hemos mencionado antes. Vamos ahora con el plano político. Salón, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno para Aristóteles? ¿Cuál es el mejor tipo de gobierno para Aristóteles? Está en el PPT. La aristocracia, profesora, pero no cualquier aristocracia, tiene que ser una aristocracia virtuosa, ¿cierto? Claro, una aristocracia virtuosa. Ahora, ¿por qué la aristocracia, profesora? Bueno, primero tienes que entender que hay cuestiones de carácter subjetivas en Aristóteles. ¿Quién crees tú que asesinó a Sócrates, el maestro de su maestro? ¿La aristocracia o la democracia? La democracia, ¿no? ¿Y cuál es el problema con la democracia? El mismo problema que tenemos actualmente, que les das poder a un grupo de personas que es ignorante. Y es ignorante porque quiere seguir siendo ignorante, porque no quiere educarse, porque no le interesa pensar y simplemente prefiere dedicarse a las relaciones mundanas, cotidianas, simples, sencillas. ¿Sí? Es por ello que con tanto prejuicio sentenciaron a Sócrates. Entonces, la aristocracia se caracteriza por tener dinero, riquezas, pero también por, justamente al tener dinero y ciertas comodidades, podía dedicarse al estudio, a la educación. Una persona con mayor educación es una persona que tiene un mejor criterio para tomar decisiones. Pero ¿por qué le agrega el término virtuoso? Porque puede darse el caso, Salón, de que hay un aristócrata que llegue al poder, ¿sí? Y que sus propios defectos o vicios lo lleven a querer enriquecerse aún más. Es decir, a abusar del poder y hacerse de él para beneficiarse. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, dice Aristóteles, lo mejor es imponer una aristocracia, pero con virtudes. Ahora, ¿cuál es esa virtud? Ese es otro punto que hablaremos un poco más adelante, ¿ya? Como dice aquí, la aristocracia es el gobierno de la nobleza, esta poseía educación, lo que le daba la facultad de gobernar de forma óptima. Sin embargo, si esta aristocracia no era virtuosa, podía corromper con facilidad cuando alcancen el poder. Dentro de las características y virtudes que poseían los gobernantes estaban el de obrar conforme al bien común, influencias platónicas, ¿no? Porque Platón habla del bien común, del beneficio colectivo, bajo los principios de la prudencia y la inteligencia. Claro. Por otro lado, una famosa frase también en el plano antropológico, ya no político, sino antropológico, según Aristóteles, es: el hombre es un animal político, es un zoopoliticón. ¿Por qué, hijo, tú eres un animal político? ¿De dónde viene la palabra política? Disculpen, estoy un poquito mal de garganta y tengo que tomar agua. Política, polis. Polis, sociedad, ciudades, estado. Tú vives en una polis. Vivimos en una polis. Y el hombre es el único que puede vivir en sociedad porque es el único capaz de hacer uso de su racionalidad
para establecer normas y leyes, para sujetarse al consenso común. ¿Tú crees que los animales pueden hacer eso? No. Pueden haber expresiones, pequeños atisbos de comunicación entre ellos, pero no al nivel de una sociedad, no al nivel de la implantación de normas. No asumen consecuencias o son conscientes de ellos, porque para empezar no tienen conciencia. Eso hace tan especial al hombre, su capacidad para pensar. Ahora sí, en el plano de la ética, las éticas que caracterizan al pensamiento aristotélico se conoce con el nombre de éticas eudomonísticas. ¿Qué significa la palabra eudomonía, Salón? Felicidad. Y a su vez las éticas eudomonísticas son parte de las éticas teleológicas. Teleológicas derivan de la palabra telos, y telos significa finalidad. Profe, ¿me está diciendo en serio? Sí. En griego telos es finalidad. Oh, ahora todo tiene sentido. Ajá. Esto es algo que tú no sabías. Así que dile a tu enamorada, tú eres mi telos. Y vas a ver cómo te mete un cabezazo. Pero a la vez te darás cuenta, hijita, que no sabe filosofía. Sí, y tienes que ser más selectivo, por favor, ¿ya? Tú eres mi finalidad, ¿no? Claro. Entonces, para alcanzar esa finalidad que es la felicidad, ¿qué cosa debo de hacer? Es una muy buena pregunta. Profesora, ¿qué debo de hacer? Simple, vivir en base a un principio, y ese principio se conoce con el nombre de justo medio. ¿Qué cosa es el justo medio? El punto medio entre el exceso y el defecto. Ni mucho ni poco. Por ejemplo, entre ser una persona temeraria que no le tiene miedo a nada, a ser un cobarde, el punto medio es ser valiente, actuar con prudencia. Entre ser despilfarrador o manirroto, botar el dinero, a ser tacaño o manicorto, el punto medio es generosidad, también actuar con prudencia. Así que, Salón, las dos virtudes dianoéticas, ¿te acuerdas que hablábamos del término dianoético con Platón? Las dos virtudes dianoéticas más importantes para Aristóteles es la prudencia y la sabiduría. Profesora, ¿y de ellas cuál es la más importante? La sabiduría. Porque la sabiduría no solo comprende la prudencia, comprende muchas virtudes más. La prudencia y la sabiduría. Esas son las virtudes más importantes para Aristóteles. Seguimos. Y en el plano antropológico terminamos con esto para pasar a las preguntas del material. Como dice aquí, el alma es mortal. Esto quiere decir que si el cuerpo muere, el alma también. Claro, ¿te acuerdas que Platón decía que el alma era inmortal? Ya bueno, para Aristóteles esto no es así. Por el contrario, ¿no? Aquí hablamos de la inmortalidad del alma. Y también propone su famosa teoría tripartita del alma, pero ya no la asocia con virtudes, sino con funciones físicas. Por ejemplo, tenemos el alma intelectiva. El intelecto se relaciona con la capacidad de pensar. El alma sensitiva, la capacidad de sentir. Y el alma vegetativa, crecer, alimentarse y reproducirse. Estas son las tres facultades del alma. El ser humano es el único que posee las tres, intelectiva, sensitiva y vegetativa. ¿Sí? Los animales, sensitiva y vegetativa, y las plantas solo vegetativa, ¿no? Bien, Salón. A continuación, ¿qué procede la autoevaluación? Tenemos 5 preguntas en el material, en el mismo PPT, y tenemos aparte otras 12 de la misma institución. Así que la lógica es esta. Tienes 1 minuto para responder la primera pregunta. Tú me dices cuál es la clave y la sustentamos juntas, ¿te parece? Entonces te doy 1 minuto, Salón. Vamos, tú puedes. Esta parte de la clase es igualmente importante que la teoría, así que no te vayas a ir. Yo cometí ese error cuando estaba en la academia y créeme que me arrepiento mucho. Sí, vamos con la primera pregunta.
Bien, Salón, entonces vamos con la primera pregunta. Decíamos, la teoría del conocimiento y la teoría antropológica están íntimamente ligadas en Platón. Según un mito platónico, el alma humana participaba de un viaje a través de la región inteligible. En el viaje contemplaba esencias ideales. Sin embargo, el alma del ser humano, al caer al mundo sensible, se encarna en un cuerpo al nacer. De esto se puede inferir que, claro, nos está hablando de la famosa alegoría del carro alado, ¿no? Ah, el cuerpo, dame un segundo, por favor, voy a conectar mi laptop para que no se vaya a apagar, porque la batería está baja. Y ahora sí. El cuerpo no es una vía adecuada para el conocimiento y que el hombre cuando experimenta las cosas, estas provocan un recuerdo de esas ideas ya conocidas. Eso es falso, ¿sí? Y que el hombre cuando conoce las cosas, estas provocan el recuerdo de esas ideas. Es que las ideas no las provocan las cosas porque ya están en el alma. Beso, el alma recuerda las ideas contempladas en el cuerpo. Las ideas se contemplan en el cuerpo. Hasta donde yo sé, no se contemplan en el cuerpo, se contemplan en el mundo de las ideas. Casa, se presenta el dualismo platónico en el cual ambas entidades juegan el mismo rol. No, hay una jerarquía. El mundo de las ideas es más importante que el mundo sensible. Dedo, el cuerpo es la cárcel del alma y objeto de desprecio de la nosología platónica. Claro, Platón rechaza el cuerpo porque cree que el cuerpo representa lo pecaminoso, ¿no? Clave Dionisio, entonces. Vamos con la pregunta número 2. Un minuto. Bien, Salón, ¿qué clave marcamos en la pregunta número 2? Avión, dedo, dedo. Ya, a ver, vamos, nos dice. Aristóteles profesa la doctrina socrática platónica según la cual la esencia del hombre consiste en el alma y precisamente en la parte racional del alma, en el intelecto. De ahí que el hombre bueno actúe mediante la parte racional de sí mismo que parece constituir a cada uno de nosotros, disfrutará de los bienes externos y de medios de fortuna que lo lleven a la felicidad. ¿Disfrutará de los bienes externos? No. No puede disfrutar de los bienes externos. Se centrará en lo práctico técnico para trabajar de manera deductiva. No, no se centra en el aspecto práctico técnico, principalmente en el aspecto contemplativo. Dedo, parte de una teoría intelectualista de la moral al considerar superior la doxa sobre el episteme. No, sería al revés. Así que en la pregunta 2, muy bien, la clave es amor propio. Vamos con la pregunta número 3.
Bien, Salón. ¿Qué pasó? No lancen claves, respeten a los nuevos. Pero no sé, no, ya. Salón, no hay problema, mi amor, pueden ir lanzando la clave, no hay problema. Al final, si coincide con la que tú has marcado, bacán. Y si no, lanza tu propia clave, normal, no hay problema. No necesariamente cuando yo digo claves me la van a mandar, así que tranquila, ¿sí? Dice, a diferencia de los demás animales, el hombre es un ser carente de muchas cosas y a pesar de ello es el único ser que hace particular al hombre, que ha logrado superar totalmente su naturaleza, no, que posee conciencia reflexiva de su propia finitud. Sí, el hombre es el único que es capaz de poder reflexionar sobre su propia existencia y sobre la idea de su muerte, ¿no? Vamos con la pregunta número 4. Calma, chicos, calma. Tranquilidad. Todo tiene solución, menos la muerte. ¿Sí? Pregunta 4. Si ves, lees y sabes la respuesta, la mandas al chat. No esperes a que yo te diga cuál es la respuesta. Sí. Dice, según la teoría del alma en el pensamiento de Platón y Aristóteles, podríamos precisar como verdaderas, 1. El alma irascible es propia de los guerreros y es dada a las emociones, ¿verdadero o falso? Claro, profesora, eso es verdadero, ¿no? Disculpen, ¿verdadero o falso? No, es verdadero, está bien. Emociones como cuáles, la valentía es una emoción. 2. El alma vegetativa tiene que ver con la automantención y equilibrio de los seres humanos. Claro, de los seres vivos. ¿Cuáles son las funciones del alma vegetativa? Alimentar, reproducirse y crecer. 3. El alma racional en Aristóteles tendría su correspondencia con el alma intelectiva de Platón. Eso es verdadero, excepto, bueno, es verdadero, sí, pero ahí hay que hacer un cambio, ¿no? Porque quien define como alma racional al alma es Platón y quien define el alma intelectiva como intelectiva es Aristóteles. Pero no hay problema porque en última instancia ese nivel de correspondencia es verdadero. 4. ¿El alma concupiscible tiene que ver con los deseos, las voliciones y los placeres? Sí, Salón, tiene que ver con el control de los deseos, las voliciones y los placeres. Ahora tú dices, pero no dice control, es que no te lo van a decir porque sí tiene un vínculo con estos aspectos. ¿Sí? 5. El alma sensitiva la posee solo el hombre y los animales según Aristóteles. Claro, las plantas no poseen alma sensitiva, ¿o sí? No, las plantas solo poseen alma vegetativa. Así que, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 4? Dedito, todas son verdaderas. Ahora vamos con la pregunta 5. Uy, perdón. Pregunta 5. Está muy fácil la pregunta.
Dice, Platón estudió que lo común a todas las búsquedas de definiciones era la suposición de que había cosas tales como universales. Vio también que la diferencia objetiva entre universales y particulares responde a la diferencia subjetiva entre ciencia y percepción sensible. Los sentidos nos ofrecen un mundo de hechos particulares cuyas cualidades se presentan ligadas y confundidas de un modo casi inexplicable. Si nos abandonáramos solamente a los sentidos, nunca seríamos capaces de desentrañarlas ni de dar con una comprensión más clara de la estructura del mundo. Pero mediante la razón podemos asir los universales en su forma pura y en cierta medida ver las relaciones necesarias que existen entre ellas. Así que, ¿qué es lo único que nos permiten alcanzar los sentidos, Salón? El conocimiento de lo particular. Muy bien. Del mundo. Pregunta 5, avioncito. Excelente. Ahora sí, dame un minuto, por favor, para poder proyectarte las preguntas de la misma institución. No te vayas a ir, ¿sí? A continuación las voy a compartir. Aquí está. Vamos con la primera pregunta. Hasta donde el tiempo nos dé, ¿de acuerdo? Pero son preguntas un poco más sencillas, así que dudo que nos demoremos mucho. Primera pregunta. Me alegra ver unanimidad. Bueno, ya no tanto. La física de Aristóteles explica el fenómeno del movimiento natural de acuerdo a 4 causas: material, formal, eficiente y final. Según dicho enfoque, la causa eficiente se refiere a la agente de quien procede el movimiento. Claro, esa es la clave. Dedito. No es beso, es dedo. Porque aquello de lo que se echa un objeto es causa material. Aquello que un objeto es en esencia causa formal. A la finalidad a la que tiene un objeto causa final. La clave ahí sería dedo. Pregunta número 2. Tanto Platón como Aristóteles coincidían en que la aristocracia era la mejor forma de gobierno en contraposición a la democracia. Lo argumentaban de la siguiente manera. A ver, Salón, vamos con la pregunta 2. Ya, ¿qué clave marcamos? Porque la clave está sencilla. La democracia es el gobierno del pueblo y qué mejor que el pueblo mismo para poner en manifiesto sus necesidades. No. La democracia es perjudicial para la misma población porque esta misma no tiene educación, prefiere el entretenimiento antes que la educación o la salud, por lo que escogen malos gobernantes. Sí, eso es cierto. La aristocracia tiene que ser virtuosa para que los que asuman el poder no abusen del mismo y se enriquezcan a costa de ellos. Ya. Pero sucede algo particular, ¿no? No podría ser casa. ¿Por qué no podría ser casa, profe? Porque el término casa es una propuesta exclusivamente aristotélica, no es una propuesta platónica. Platón no habla de una aristocracia virtuosa, solo habla del gobierno del rey filósofo de una aristocracia, claro. Sin embargo, ambos sí están en contra de la democracia por la razón que está explícita en la clave beso. Así que ahí sí podemos decir que ambos coinciden. La clave es beso, claro. Ajá. Pregunta 3.
Platón consideraba la existencia de dos mundos, un mundo objetivo y un mundo suprasensible. En ese sentido, su filosofía en el ámbito nociológico se denomina, ¿cómo se llama su filosofía, Salón? Lo dijimos al inicio de la clase, fue lo primero que pregunté. Idealismo objetivo. Claro, de todas maneras, para que sepas, el idealismo subjetivo es de George Berkeley, el idealismo trascendental es de Immanuel Kant y el materialismo histórico es de Carlos Marx. ¿Ya? 4. Para Aristóteles, la felicidad implica vivir de cierta manera, de forma virtuosa. Repita lo que dijo. Idealismo objetivo, George Berkeley. Idealismo trascendental, Immanuel Kant. Materialismo histórico, Carlos Marx. ¿Está bien? Ok. Para Aristóteles, la felicidad implica vivir de cierta manera, de forma virtuosa. Esto quiere decir que debo actuar con ciertos principios que no me permitan caer en los excesos y los vicios. A este principio, ¿cómo le llama Aristóteles? Está fácil. ¿Le llama qué? ¿Virtud? No. Hemos hablado del famoso justo medio, claro, el justo medio que es el punto medio entre el exceso y el defecto. Pregunta número 5. Dentro de las teorías éticas podemos catalogar a la teoría aristotélica como una teoría denominada hedonistas, placer, no. Dialógicas, diálogo, consenso, lenguaje, no. Deontológicas, deber, no. Eudemonísticas, claro, felicidad. 6. Para Platón no era la forma correcta de Estado, pues solo claro, la democracia no era la forma correcta de Estado, pues solo los sabios debían gobernar. Clave Cachimbo COVID 2021. Vamos con la pregunta 7. Indica la afirmación compatible con la filosofía platónica en cuanto al hecho de que un alumno reconozca que su conocimiento tiene fundamento platónico. Vamos con la pregunta 7. Claro, muy bien. El conocimiento es reconocido, mas no aprendido, porque no parte de la experiencia, ya se encuentra en el alma. Clave casita. Pregunta 8. Para Platón, la teoría de las ideas afirma que la única realidad es la materia, afirma que existen dos niveles de realidad, una visible y otra inteligible, afirma que son parte de la imaginación. Claro, la clave beso, ¿no? Afirma que hay dos niveles de realidad. 9. Según Platón, las ideas son de naturaleza y por ellos no son detectadas por fácil, beso, profesora, son de naturaleza inmaterial y por ello no pueden ser captadas por los sentidos. Pregunta 10. En la República, Platón bosqueja su ciudad-estado en cómo los clasifica. Está fácil. Profesora, filósofo, gobernante, guerrero y productor o artesano, ¿no? Amor propio. Pregunta número 11. ¿Es correcto relacionar en cuanto a la antropología y ética en Platón? A ver, ¿cuál de estas correspondencias es verdadera? La respuesta está fácil también.
Anuel, dice por ahí. Está bien. La clave es amorcito. Pregunta 12. Con respecto a la filosofía en el periodo sistemático, marca verdadero o falso. A ver, Salón, ¿acepta Aristóteles la teoría de la reminiscencia, verdadero o falso? ¿Verdadero qué? No, Salón, falso. Platón asume la teoría de la reminiscencia. Aristóteles rechaza la teoría de Platón. Eso sí es verdadero. Decíamos que asumen concepciones antagónicas, opuestas, y hemos evidenciado cuáles en muchos sentidos. Aristóteles no se manifestó nunca sobre la teoría de las ideas. Eso es verdadero. Al menos en los textos de Platón nunca es explícito, excepto porque acentúa la existencia del mundo sensible. Le da la razón en algunas cosas. Le da la razón en algunas cosas, ¿aló? Dime algo en lo que haya puntos de coincidencia. En la forma de gobierno, no. Porque Platón propone la aristocracia y Aristóteles la aristocracia virtuosa, que ya es otro criterio diferente. Claro, ese es el único punto en el que ambos podrían estar de acuerdo en que son antidemócratas, pero acá nos hablan de razón en algunas cosas en plural, o sea, varias ideas. Profesora, falso. El último, ambos son antidemócratas, sí, justamente lo que mencionó Cristian, verdadero. Así que, ¿cuál es la clave? Dedito. Claro. Pregunta número 13. Con respecto a las concepciones de la ontología platónica, mencione si son ciertas o no los siguientes enunciados. ¿Las ideas son materia en este mundo sensible? ¿Las ideas son materia en este mundo sensible? Falso. El demiurgo dio origen a las ideas. El demiurgo crea las ideas, ¿aló? No. Las ordena. Las moldea. El demiurgo es una entidad metafísica responsable de darle orden, equilibrio, armonía al cosmos. Como su compañera Katia dice aquí, moldea, es una especie de artesano desde el punto de vista aristotélico. Pero es un término que le pertenece a Platón, que no es creador de, falso. La materia solo es perceptible por los sentidos. Eso sí es verdadero. Profesora, ¿el alma es de naturaleza ideal? También. Por eso es que puede ascender al mundo de las ideas. Así que, ¿cuál es la clave? Avioncito. Y terminamos con la pregunta 14. La 15 te la dejo para ti porque es una pregunta súper extensa. ¿Ya? Dice, con respecto a la filosofía política, Platón no estaría de acuerdo con que los ricos gobernarán previamente y sean virtuosos. Está mal formulada, creo, ahí la oración, no la encuentro mucho sentido. Que los ricos que gobernarán previamente sean virtuosos. No, porque el término virtud es un término que va a utilizar estrictamente Aristóteles, no lo utiliza Platón. Los sabios sean excluidos del poder del Estado. Tampoco, los sabios no pueden ser excluidos del poder del Estado. Al contrario, ellos son los que deben asumir el poder. Que todos fuéramos iguales ante la posibilidad de poder gobernar. La pregunta dice, no estaría de acuerdo con que los sabios gobernaran previamente sean virtuosos. Eso es verdadero, ¿no? Claro, dice Platón no estaría de acuerdo. Sí, eso es verdadero. 1. Los sabios sean excluidos del poder. Claro, eso también, él no estaría de acuerdo con eso. Así que 1 y 2 son correctas. Que todos fuéramos iguales ante la posibilidad de poder gobernar. Eso también es algo de lo cual él no estaría de acuerdo. Porque no todos podemos gobernar. ¿Quiénes deberían gobernar según Platón, Salón? ¿Quiénes deberíamos de gobernar? Los reyes filósofos. No todos pueden gobernar. Un artesano no puede gobernar. Un guerrero no puede gobernar. ¿Sí? 4. Las mujeres podrían gobernar. No, las mujeres tampoco podrían gobernar. Así que acá me parece que no hay clave, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No hay clave? Porque hemos visto a Platón. El único que utiliza el término virtuoso es Aristóteles. Platón no. Los sabios
¿Tú crees que estaría de acuerdo con que sean excluidos del poder del Estado? No, no, los sabios no pueden estar excluidos del poder del Estado. Claro, en ese caso no hay clave, ¿no? ¿Por qué? Porque Platón no estaría de acuerdo con ninguna de las premisas. Listo, Salón. Perfecto. Entonces, solamente queda pendiente la pregunta 15, no te preocupes. Ya, clave enano, todas. Sí, a veces puede pasar, ¿no? Pero es extraño. De todas maneras, voy a informar este detalle de la clave para que no haya inconvenientes. Listo, mi amor. Esto sería todo hasta este punto. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Lo que pasa, hija, es que Aristóteles no es explícito en negar el mundo de las ideas, simplemente no se refiere a él y solamente habla del mundo sensible. En ese sentido, se dice que no se manifestó. Ya, el PPT te lo voy a pasar con la tutora en estos momentos, no te preocupes por eso. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. La 15 la respondes tú, Víctor, y luego te paso la clave. ¿Sí? Cuídense. Bien, chicos, terminamos con filosofía. ¿Qué tal les ha parecido el curso, chicos? No se preocupen, la misma me va a enviar los PPTs correspondientes, ¿ok? No se preocupen, chicos. En cuanto me envíe, yo se los voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp.